Nombre Jehová. Oh, gloria a Jesús. Es barranca fuerte, sólido para nuestro Señor Jesucristo. Riba cual, den cual nos para y nos quiere. Amén. Gloria a Jesús. Alabanza a Dios. Precioso alabanza. Amén. Dios que bendiga a hermana Juliette. Para el precioso cantican. Amén. Nos está siguiendo noche con mensaje, palabra de Dios. Junto con nos, hermana. ¿Dónde está? Ingrid. Hermana. Ingrid Mena. Especial. Mira especial. No, no tinha especial. Especial que tinha aqui não está de irmã Ingrid. Amém? Irmã Ingrid especial. Glória a Jesus. Alabanza al Senhor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar Daniel 6. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Aleluya. Daniel 6. Gloria a Dios. Daniel 6. Alabanza a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Daniel 6, 5 al 11. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primero que leer la lectura, nosotros vamos a elevar un clamor en esta noche para que sea Dios glorificándose y tomando el control. El pastor Andrew, la cual va a venir a administrar nuestras vidas, tiene que estar aquí el lunes, amén, mañana lunes. Y en la aerolínea que él tiene que viajar mañana, tiene problema, amén. Y nosotros sabemos que el diablo siempre está en toda, gloria a Dios, y se le tuvo que comprar un pasaje para venir el martes. Pero vamos a declarar que sea esa aerolínea Dios cambiando esa situación y que para que él pueda venir mañana a administrarnos, amén. Que sea Dios glorificándose, porque nuestra campaña va a comenzar mañana a las 7, amén. Cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a unirnos en este clamor para que sea Dios glorificándose y que sea Dios moviendo esa aerolínea, que si no es ella que va a viajar, que lo puedan mandar con otra aerolínea, pero que sea mañana, amén. Gloria a Dios. Padre celestial, Padre amado, Padre, tú eres el Dios vivo y tú eres el Dios grande. Tú eres el Dios que está sobre todo, tú eres el Dios que está en todo y tú eres el Dios que está por todo, Dios. Padre, y nosotros declaramos en el nombre de tu amado Dios Jesús, mi Dios, que tu siervo viaja mañana en el nombre del Señor Jesús, mi Dios. No importa con cuál aerolínea, pero él está mañana aquí en Bonaire en el nombre del Señor Jesús, papá. Atando toda obra de la tiniebla en el nombre del Señor Jesús. Padre, toda obra de la tiniebla que se interponga para que tu siervo esté aquí mañana es atada en el nombre del Señor Jesús. Y esa puerta se abre. Esa puerta se abre, esa puerta se abre, esa puerta se abre, esa puerta se abre en el nombre de tu amado Dios Jesús, mi Dios. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, mi Dios. Y te damos la gracia, mi Dios. Te damos la gracia, Dios. Te damos la gracia, Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres Dios. Leemos Daniel 6 del 5 al 11 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijeron aquellos hombres:
no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en oración con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del rey, magistrados, sátrapas, príncipes, amén. Príncipe y capitanes han acordado por consejo que promulguen un edicto real y lo confirmes. De 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no se pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Gloria a Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, gloria a Dios, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de Dios como lo solía hacer siempre. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Mis hermanos se pueden sentar. Gloria a Dios. Pero no se sienten arriba de la alabanza. Gloria a Dios. En esta noche yo tengo un corto o largo pensamiento. No importa el edicto, no baje tu bandera. Amén. Gloria a Dios. No importa el edicto, no baje tu bandera. Nosotros sabemos que el edicto es el mandato o decreto publicado con autoridad de un magistrado. Amén. Y sabemos que cuando un edicto se firma, es un sí y un amén y no puede ser revocado. Amén. Se tiene que cumplir. Gloria a Dios. Que no importa la persona que falte con ese edicto, si es hijo, si es esposa, si es esposo, si faltó con lo que dice ese edicto, él tiene que cargar la consecuencia. Amén. Gloria a Dios. Y sabemos que la bandera es un trozo de tela, gloria a Dios, que cada país, amén, gloria a Dios, tiene una bandera, cada nación que representa ese país, que representa esa nación, amén. Esa bandera la suben con la salida del sol y la bajan con la puesta del sol, amén. Gloria a Dios. Y representa al ciudadano, amén. Gloria a Dios. Existen diferentes categorías de banderas nacionales según su uso, amén. Nosotros sabemos que la bandera es para enviar una información o dar una señal. Gloria a Dios. Existen banderas civil que puede ser utilizada por todos los ciudadanos. Existen bandera de guerra utilizada en las Fuerzas Armadas y existen bandera institucional que la usa el gobierno o sus seguidores. Amén. Y también asimismo el cristiano usa diferentes tipos de bandera, amén. Usa muchas veces, dependiendo su condición o dependiendo cómo se encuentre, dependiendo sus necesidades, puede usar la bandera del miedo, usa la bandera de la derrota, usa la bandera de la murmuración, usa la bandera de quejarse, amén, pero usa diferentes tipos de bandera, amén, gloria a Dios. Nosotros sabemos que la bandera es de Dios, es el estandarte más alto que está por encima de todas las banderas, de todas las naciones, de todas las necesidades, amén.
La bandera de Dios es el estandarte más alto. Amén. Y con esa es que el cristiano, cada cristiano tiene que identificarse con la palabra de Dios. Que no importa el edicto, no importa las circunstancias, no importa lo que su adversario edite en contra del cristiano, el cristiano siempre tiene que levantar su bandera en alto. Amén, porque le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios que gobierna todo el universo. Amén, al Dios creador de todas las cosas. Gloria a Dios. Dios nunca va a bajar su estandarte a la mediocridad del cristiano. Amén. Gloria a Dios. Dios nunca va a bajar a la medida de el cristiano quiere. Yo estoy derrotado. Dios nunca no se va a poner al lado de ese cristiano, ¿verdad? Que tú estás derrotado. Amén. Dios siempre está en lo alto. El cristiano es su necesidad de mueve la palabra de Dios hacia donde él quiere. Amén. Pero Dios no se mueve al nivel del cristiano como él está derrotado, como él está quejándose, como Dios nunca hace eso. Dios dice, yo soy el Dios vivo, el Dios que todo lo puedo, amén. Y Dios es Dios y se queda con su palabra. Dios no varía. El cristiano tiene que mover esa palabra hasta donde él quiere que cambie esa circunstancia, amén. El cristiano baja del estandarte de Dios, pero Dios nunca baja al nivel del cristiano, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si nosotros vemos en Efesios 4:6, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios 4:6. Efesios 4:6 dice, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. El Dios que está en todo, por todo y en todo. Amén. El Dios que está arriba de todas las cosas. El Dios que está arriba de todas las circunstancias. El Dios que está por todo y el Dios que está en todo. Amén. Ese es el mismo Dios. Amén. La palabra de Dios no cambia. Si nosotros vemos en Santiago 1:17 dice que Él es el Padre de las luces, que en Él no hay mudanza, no hay sombra, no hay variación, que es el mismo Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Dios no cambia. Amén. Él es el Padre que está por encima de todo. Él es el creador del universo. Él es el Dios que todo lo puede. Él es el Dios que en Él no hay variación. Amén. Dios nunca ha perdido una batalla. Amén. Dios es el Dios de la victoria. Dios no es el Dios de la derrota. Amén. Dios nunca ha retrocedido porque Él está sobre todas las cosas y Él está en todo y Él todo lo ha creado. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo un cristiano puede mantener siempre la bandera en alto? Amén. ¿Cómo puede un cristiano mantenerse siempre en victoria contra todos los edictos que su adversario editen en contra de él? Amén. Número 1, reforzando su tiempo de oración. Amén. Gloria a Dios. Que si oraba 10 minutos, ahora enfrente de ese edicto no baja guardia, amén. Refuerza ese tiempo de oración y la lleva a 20, la lleva a 30. Gloria a Dios. ¿Cómo el cristiano puede mantener su bandera en alto? Reforzando el tiempo de leer la palabra, amén. Alimentándose de la palabra. Frente a ese edicto, ¿qué dice la palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios dice que Él dice en su palabra que Él va a estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Amén. Nutrirse de la palabra de Dios. Si leía un versículo
ahora lee 5, ahora lee 10, amén, reforzándose, nutriéndose cuál es Dios su voluntad para con su vida en cuanto a la circunstancia y a la situación que está llevando, amén, reforzando el tiempo de la alabanza, amén, alabando a Dios más. Ese cristiano así puede mantener su bandera en alto, gloria a Dios. Y sobre todo, la número 4, reforzando la gratitud delante de Dios. La palabra de Dios dice, dé gracia en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Hay que reforzar todas esas áreas en cuanto a las circunstancias de nuestras vidas. Amén. Es la única forma que el cristiano puede tener victoria. Gloria a Dios. Si nosotros vemos, cuando Daniel escuchó el edicto, yo no le digo que quizá él no se sintió triste, pero él no retrocedió, amén. Dice que él abrió la ventana de su habitación, gloria a Dios, y él solía orar 3 veces al día como de costumbre, y también le daba la gracia a Dios, quizá por lo que estaba pasando, sabiendo de que Dios iba a cambiar esa circunstancia a su favor. Gloria a Dios. Los ayunos, la vigilia, el matutino es para reforzar más al cristiano, amén. Nosotros no estamos aquí ya para salir de aquí peor, sino para reforzar nuestra vida espiritual en Dios, gloria a Dios, para nosotros salir llenos de aquí, gloria a Dios, confiando de que vamos a salir diferente, gloria a Dios. Cuando un rey dictaba un edicto, era irrevocable, gloria a Dios. Cuando el rey supo que era Daniel, que ya se encontraba en esa situación, él se entristeció mucho, y la palabra dice que él durante la noche buscaba cómo librar a Daniel de esa situación, pero lo escrito que ellos escribían estaba escrito y tenía que cumplirse, sea quien sea, tenía que cumplirse, gloria a Dios, aleluya. Y el rey le dice a Daniel, gloria a Dios, al Dios que tú le sirves continuamente, Él te salve. Amén. La palabra dice que Dios honra a los que le honran. Amén. Amén. Daniel no menguó. Daniel no retrocedió, amén, gloria a Dios. Y el único que puede cambiar lo irrevocable a revocable a tu favor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Lo que tu adversario dictan contigo, cosa contraria, Dios la puede poner a tu favor, gloria a Dios, porque Dios lo hizo con Daniel, y Dios lo ha hecho muchas veces en tu vida, que circunstancias que son adversas a tu vida, Dios la pone a tu favor, gloria a Dios. Así Dios obra, así es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en cuanto a la circunstancia, a la situación, no podemos retroceder, amén, no podemos bajar la bandera. La bandera en las naciones, en los países, se suben a cierta hora, se bajan a cierta hora, pero la bandera del cristiano tiene que mantenerse 100% en alto, las 24 horas, amén, sollando esa bandera en victoria en contra de su adversario, gloria a Dios. No puede bajar la bandera, hermano, no puede retroceder en ninguna situación, gloria a Dios, confiando de que Dios va a cambiar el panorama, de que Dios va a cambiar la situación, amén, porque Dios te dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, amén. Dios dice, yo voy delante de ti. Es decir, que no hay adversario que no pueda hacer frente en ninguna situación. Amén. Al principio las cosas parecen imposibles. Amén. Pero hay que confiar en Dios a ciega, que Dios cambie el panorama, que Dios cambia lo irrevocable a lo revocable a tu favor, que Dios lo va a cambiar, porque Dios es así, Dios todo lo puede, para Dios nada es imposible, gloria a Dios. Lo único que es irrevocable es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un sí y un amén. Desde Apocalipsis hasta Génesis, la palabra de Dios dice, escrito está, sí y amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, hay de aquel que le quite y hay de aquel que le añada.
Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, gloria a Dios, que puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Y puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. La palabra de Dios es irrevocable, hermano. Es lo único que no cambia. El único que cambia es el Hijo de Dios, dependiendo de las circunstancias, porque no cree ni se aferra a la palabra. Pero Dios dice, yo soy el mismo. En mí no hay mudanza, no hay variación. Yo soy el Padre de las luces. Yo soy el Padre que tengo todas las cosas en mi mano. Gloria a Dios. Yo soy el Dios perfecto. Yo soy el Dios de lo imposible. Ese es nuestro Dios, hermano. Y tenemos que confiar en Dios, de que Dios no cambia. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. Gloria a Dios. Esos son los pensamientos de Dios. Está caminando dentro del propósito de Dios. Porque aquel que camina dentro del propósito de Dios, camina de acuerdo al pensamiento de Dios, que es su palabra. Amén. Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de lo que pase, no mueve ese propósito de Dios que Él tiene para con su vida. Gloria a Dios. Así es el Dios poderoso, el Dios grande. Dios dice que mi camino no es vuestro camino, ni vuestro pensamiento su pensamiento. Amén. Gloria a Dios, de confiarle a Dios, de que Dios va a mover la situación, de que ese dicto que está en contra de ti, Dios lo va a poner a tu favor. Gloria a Dios. Que no importa la rebeldía del hijo, sigue clamando por ese hijo. No importa que el esposo o la esposa no quiera servir a Dios, sigue clamando por esa esposa, que Dios va a cambiar esa situación. No importa el problema en el trabajo, Dios va a cambiar esa situación. No importa por lo que tú estás pasando, Dios va a cambiar esa situación. Y hay que creerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es un Dios que puede transformar en un abrir y cerrar de ojo. Pero para Dios cambiar y transformar en un abrir y cerrar de ojo, hay que activar nuestra fe. Hay que activar nuestra fe, porque Dios obra es a través de la fe. Amén. Dios obra es a través de la confianza. Gloria a Dios. Y hay que poner la palabra de Dios en práctica. Dios es fiel y Dios es vivo y Dios es real. Gloria a Dios, y Dios no cambia. Siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Y nosotros sabemos en qué terminó la historia de Daniel. Amén. Gloria a Dios. Que aquellos que le estaban acusando, gloria a Dios, sus enemigos, gloria a Dios, ellos recibieron el daño que ellos querían en contra de Daniel. Gloria a Dios. A Daniel lo tiraron en el foso ya de los leones. Gloria a Dios. Y los leones no le hicieron daño a Daniel, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y lo defiende. Gloria a Dios. Y cuando vinieron y vieron que Daniel todavía estaba vivo, gloria a Dios, lo sacaron de ahí. Gloria a Dios. Y aquellos que lo estaban acusando, lo tiraron dentro del foso con toda su familia, hijo, amén, esposa, con toda la familia. Y ellos no cayeron bien en tierra cuando ya los leones lo habían devorado. Así es que Dios obra. Así es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y después el rey tiró un edicto para que todas las personas, alabaran al Rey de Reyes y Señor de Señores, e invocaran al Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Así es Dios. Dios, cuando comienza algo, Dios lo termina perfecto. Amén. Dios nunca da una victoria a media. Dios da todo lo que da, lo da completo. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Gloria a Dios. Nosotros conocemos la historia de la mujer que estaba cometiendo adulterio, y ellos se la trajeron delante de Jesús. Amén. Y ellos ya dijeron, en la ley dice que cualquiera que se encuentre en adulterio sea apedreado y muera. Gloria a Dios. Y ellos
Y ellos la trajeron para ellos acusar a Jesús, ya para ellos encontrar a algo con que acusarlo, gloria a Dios. Pero Jesús, conociendo las intenciones que había en su corazón, gloria a Dios, Jesús se arrodilló y él comenzó a escribir, gloria a Dios, en tierra, y comenzó a escribir. Y ellos insistían y le decían que qué van a hacer. Jesús se levantó y dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y Jesús se arrodilló y comenzó a escribir de nuevo. Jesús trajo lo que a ti te estaba ya pasando, ahora presente, ahora en tu futuro. Jesús lo estaba deshaciendo en un presente. Y Jesús escribía, Jesús escribía, Jesús escribía: yo fui el que morí por ti, yo fui el que morí por ti, yo fui el que te di vida eterna, yo fui el que perdoné tu pecado, gloria a Dios. Y cuando Jesús se levantó otra vez, que miró que era ya la mujer sola que estaba ahí, sin ninguno de los que lo estaban acusando, Jesús dijo: ¿dónde están aquellos que te estaban acusando? Ya tus adversarios no están ahí más, tú eres libre, vete y no peques más, gloria a Dios. Porque cuando aquel que se humilla delante de la presencia de Dios, aquel que le clama a Dios, aquel que se deleita en Dios, aquel que busca más información de conocer quién es Dios, cuando viene y sube sube su mirada y mira a sus alrededor, las circunstancias no pueden seguir igual, hermano. La circunstancia tiene que cambiar, la situación tiene que cambiar, gloria a Dios, porque así es nuestro Dios. Es un Dios que hace la cosa de repente en aquellos que le confían, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No importa la condición en la cual tú te encuentras, confía a Dios en esta noche. Amén. Confía en Dios en esta noche y Dios tiene que mover la situación. Dios es el Dios vivo. Dios es el Dios real. Dios es el Dios que no cambia. Dios es el Dios que no miente. Él es el Dios vivo y hay que confiarle en esta noche, de saber que de este lugar nosotros vamos a salir llenos, de saber que de este lugar Dios quiere hacer algo grande en esta vigilia, hermano. Y hay que confiarle a Dios. Hay que confiarle a Dios que todo adversario tiene que moverse en esta noche. Todo lo que nos está haciendo la guerra en esta noche tiene que moverse. Todo lo que impide que la gloria de Dios sea descendida en este lugar tiene que moverse en esta noche. Gloria a Dios. Que no importa cómo se llame el adversario que nos está haciendo la guerra en esta noche, tiene que moverse, porque Dios dice que todo el que pide, Él le va a dar. Gloria a Dios. Y hay que creer y hay que confiar la palabra de Dios. Dios no miente, Dios no varía, Dios no duerme. Dios está ahí constante para ver qué nosotros estamos haciendo. Gloria a Dios. Dios es grande, hermano. 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 Y Dios está por encima de toda la cosa. Dios está por encima de toda situación. Dios está por encima de todo, hermano. Y muchas veces ponemos a Dios abajo de la situación en vez de saltar a Dios por encima de todas las cosas. No importa por lo que tú estás pasando. Dios quiere hacer algo en esa noche. Dios quiere quitar todo lo que impida que su gloria sea descendida en esa noche, hermano. Y depende de ti y depende de mí. Pocas horas quedan. Gloria a Dios. Esfuérzate y sé valiente, dice Dios. Hay que esforzarse, porque solamente los valientes llegan y solamente los valientes pueden arrebatar lo que desean. Amén. Hay que esforzarse, hermano. Hay que esforzarse para poder recibir de Dios. Hay que esforzarse para poder recibir de Dios. Gloria a Dios. Un sí y un amén tiene que estar acompañado de acciones. Amén. Gloria a Dios. Esfuérzate en esta noche.
y no baje tu bandera ante ninguna situación. Más el adversario se acerca, más tú grita victoria. Más el adversario se acerca, más tú grita victoria. Más el adversario se acerca, tú grita la llenura. Más el adversario se acerca, tú dices yo estoy bautizada. Más el adversario se acerca, tú dices mis hijos son libres. Más el adversario se acerca, declara victoria. Declara la victoria, declara la victoria, y el diablo tiene que huir de tu presencia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este es el tiempo de recibir, hermano. Este es el tiempo de recibir. Lo que tú quieres mañana, tráelo en esta noche. Nadie construye una casa sin antes planificar, sin antes ver la casa arriba de un plano. Gloria a Dios. Aquel que quiere construir una casa, aleluya, hace el plano y dice: aquí van a estar la habitación, aquí va a estar la cocina, y disfruta de la casa sin tenerla, pero la ve esa casa, la ve esa casa, la ve esa casa. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres Dios, aleluya. Eso es fe, hermano. Fe de lo que tú no estás mirando, pero lo dibuja y dice: así yo lo quiero, así va a suceder, así yo lo quiero. Gloria a Dios. Eso es fe, hermano, y hay que comenzar a actuar arriba de lo que tú quieres por fe. Por fe tú tienes que comenzar a caminar de lo que tú quieres. Dios no hace milagros a aquellos que no creen. Dios hace milagros a aquellos que piden y están esperando en Él. Gloria a Dios. Aquellos que siguen tocando, eso van a recibir. Aquellos que no se mueven, eso van a recibir. Aquellos que no tambalean, eso van a recibir. Aquellos que ninguna circunstancia, aleluya, lo retrocede, eso van a recibir en esa noche. Gloria a Dios. No baje tu bandera. Ay, soya esa bandera de victoria en esa noche, y tú vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es real. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Maravilloso Señor. Alabanza a Dios. Bendito sea tu nombre, Jehová. Bota grande y bota precioso, Señor. Alabanza a Dios, aleluya. Maravilloso Señor. Gloria a Jesús. Alabanza, Señor. Fuera de comisamiento, Dios tiene palabra para nosotros, amén. Dios que bendiga a nosotros de verdad y vigilia aquí. Alabanza a Jesús. Ahora me va a presidir aquí, ¿no? Ora com o poder de Deus, a turma over. Uma palavra, Deus está pondo em minha mente para mim pensar. Uma palavra de como não está pedindo. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. E me avisa orar com minha bata 13 e corto pensamento. Cada de nós abandona nos casos, sabia aqui não sabia para vigilar, não sabia para buscar Deus sua presença. De verdade, se nós abandonar nosso lugar, não sabia aqui não, nós temos que aproveitar tempo. Nós temos que aproveitar a noite aqui para nós pedir a Deus. Pastor, mas se você me de algo, bueno, porque da quieto, boca será, ando pensando que está bem se acabou. Você tem que abrir a boca, você tem que pedir, você tem que dar o stop não. Você tem que parte de assim para chegar na qual você mester.
me te seguro que tem gente que está aqui dentro, tem ainda, quando está nem sentindo a presença de Deus, nem pedir, nem fazer algo tampouco para não receber o qual Deus tem pé. Que como bem fazer aqui não? De como não a pedir, porque só para mandar. Porque Deus está justo, está fiel, e se permite algo, ele o hace. Se ele está bendicionar, ele o bendicionar. Então, ora Deus bendicionar uma pessoa, seu povo, ele está bendicionar. Alabanza ao Senhor. De com bono a pedir. Deus está papiando, se é para meio de alabanza não, para meio de predicação não, pero está papiando uma especial. Miro manante ainda tem oportunidade. Tem ainda e vigília não a terminar. Des e pida com a falta ainda, aproveita e pedir. Pedir Deus, amém. Para amanhã, outro manhã, ou awero, ora tur outro rumah te bisa, mi a recosica, mi a receber, mi a hanya, botambe por bisa, mi tambe a hanya. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos seguir com a seguinte parte no momento aqui. Vai presidir, irmã Vera de Copra.